Muy bien, seguimos en el diálogo de hoy, 22 grados 6 la temperatura y como decíamos antes de ir a la tanda comercial, la música, perdón, estamos aquí en el estudio con el concejal Gonzalo Díez de la Unión Cívica Radical para hablar un poquito de política, ¿no? En este año que comienza ya con un clima medio caldeado, ¿no? Por todo lo que se viene. Buen día, ¿cómo estás, Gonzalo? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, decía que bueno, tranquilo en este momento porque no hay sesión, está medio como un poco relajado, pero bueno, se sigue trabajando igualmente en el Consejo, en comisiones y seguramente tratando algunos temas por ahí que se requieren tratar, ¿no? Por cuestiones comerciales y esas cosas. Sí, hay cuestiones de rutina que al no haber Ujú. sesión las tenemos que firmar los presidentes de bloque al referéndum para que avancen. Tiene que Claro, ver con cuestiones a veces de habilitaciones de eventos, sobre todo en la ujú, temporada. Hay claro. muchos eventos que requieren la habilitación del propio Consejo Deliberante y se hace bajo esa formalidad. Pero Ujú, también nosotros desde las comisiones y desde el trabajo del bloque, independientemente que por supuesto hay durante el mes de enero sobre todo un parate, hemos seguido trabajando y hemos seguido preguntando algunas cuestiones al Departamento Ejecutivo de las cuales esperamos respuestas. ujú, Por ejemplo, respecto a la situación que hubo con los representantes municipales en la usina, con alguna irregularidad que no ha sido todavía contestada y que esperemos que así sea. Nosotros incluso ya habíamos preguntado por ujú, cómo era la composición de la representación municipal en la Usina Popular Cooperativa y a invitar a las nuevas autoridades a hacerse presentes en el Consejo Deliberante, situación que bueno, que esperemos que ahora cuando se inicien las sesiones ordinarias podamos hacerlo. ujú. Tuvimos una reunión de seguridad la semana pasada donde bueno, estuvo el secretario de gobierno que hasta el 1 de enero fue compañero nuestro en el Consejo Deliberante, Ujú. Jorge Martínez Sí. y el ex comisario Vázquez analizando algunas de las situaciones y nosotros habíamos ya elaborado un instrumento justamente preguntando por la demora de la puesta en marcha de la sala de monitoreo. Ujú. Situación que ustedes recordarán durante el año pasado provocó un debate en el Consejo Deliberante porque la empresa que se presenta era la única oferente con un diferencial entre el presupuesto oficial y lo que Sí. ofrecía la empresa eh, alrededor del 80%, si mal no recuerdo el porcentaje, y que para nosotros ameritaba un nuevo proceso licitatorio. Ujú. Nos Y, dijeron que justamente el nuevo proceso licitatorio dilataría la puesta en marcha del centro de monitoreo. ujú, El instrumento lo tuvieron la autorización para adjudicaron y el centro de monitoreo todavía no está en marcha. claro. O sea que es preocupante. Aparentemente todavía está dentro de los plazos. El otro día estuvimos con Guillermo Sánchez, sería ahora a fin de mes donde se les terminaría el plazo Sí, para estar. estamos a. Febrero corre muy rápido, además de No, ser estamos a 15 días. y uno no ve, no es como cuando ustedes mismos lo vivieron, cuando se mudaron, vos ya empezás a ver movimiento, hasta el Ah, momento en que te pones a trabajar al sí. 100% de la capacidad en un nuevo Ah, no, edificio. no, por supuesto. Bueno, esto Acá no se ve no nada. lo estamos, Ellos decían que no lo estamos tenían viendo. toda la ciudad cableada. Pero bueno, Sí, bueno, eso es. Ponele, donde van a ir las cámaras. claro. Eso es una de las situaciones, la seguridad para nosotros sigue siendo el tema Ujú. principal y no ha habido reacción en términos de decir, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por Más qué allá, crees, Gonzalo, que disculpa que te interrumpa, ¿no? Que ves todo el tema este de seguridad, vemos que no hay movimiento, sigue estando Mastro Fierro al frente de todo? ¿Qué crees? ¿Que hay alguna connivencia? ¿Hay algo lo están protegiendo? ¿Por qué no se mueve un poco? Habitualmente lo vemos hoy que en Rosario lo sacaron al ministro de Seguridad, o sea, se mueven las cosas, más allá de si se soluciona o no se soluciona, por lo menos acá es como que estuviera todo bien, no pasa nada. o sea, primer punto, es llamativo que un jefe de la De policía. departamental se mantenga en la jefatura de un mismo lugar durante tanto tiempo. Esto está claro. Vamos, cuando uno observa hacia atrás, la policía generalmente tiene un grado de rotación que hace que, bueno, podés dibujar nuevamente un esquema de trabajo diferente al que venía sucediendo si no tenía resultado. Eso está claro. ¿Por qué el intendente, en este caso,
que es la máxima figura de autoridad, no se sienta, al menos con el ministro de Seguridad, a evaluar cuál ha sido la gestión de la jefatura departamental de Necochea, lo desconozco. No sé si es por temor, no sé si porque es un intendente conservador, absolutamente conservador. Uno de los rasgos del conservadurismo justamente creo yo que es la cobardía, y en ese sentido me parece que no se ha animado a plantear esta situación, como también desconocemos la ciudadanía en general y los concejales sin ningún lugar a dudas también, cuál es el esquema de trabajo que mantiene el intendente con la jefatura departamental. Desconocemos si hay reuniones, si en esas reuniones hay programación, diagramación, análisis, evaluación. Por eso nosotros propusimos una medida muy concreta, que era el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, donde la jefatura departamental debía estar sentada sin ningún lugar a dudas, y era el propio intendente quien debía presidir ese consejo para forzar que la jefatura departamental esté sentada. Y adelantándome a algunas de las respuestas que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia no los dejan o no los autorizan, es el propio intendente en quien debe levantar el teléfono para que esa autorización esté. Porque en otras épocas el poder político interactuaba, no de manera institucional como nosotros proponemos, con la jefatura departamental. Yo coincido, he leído incluso la línea editorial de Ecos Diarios en los últimos días y coincido. Lo primero que hay que hacerse es una evaluación del funcionamiento de la policía, y en Necochea es altamente negativa esa evaluación. Claro, incluso, si mal no recuerdo, Mastropierro antes de la pandemia había tenido algún tipo de sanción por algunas irregularidades. Después no se supo nunca más nada de eso. Yo desconozco particularmente esas cuestiones, lo que sí sé es que yo no estoy conforme con el funcionamiento de la policía. Eso está claro. Y eso es materia suficiente como para que nos sentemos a analizarlo. Y esto no tiene ninguna intencionalidad personal hacia ninguna de las personas. Hoy puede ser Mastropierro, mañana puede ser José Pérez. Pero digamos, cuando las cosas no funcionan, hay que cambiarlas. Claro, exactamente. Gonzalo, ahí estuvimos viendo que habían posteado, que habían presentado 85 proyectos. Instrumentos. Sí. Y contanos un poquito cuáles serían los más relevantes y qué respuesta han tenido con esas presentaciones, ¿no es cierto? Nosotros presentamos, o sea, durante el año 2022 tuvimos, la verdad, que mucho trabajo, muchos de los cuales fueron, o sea, estos proyectos de resolución, minutas de comunicación y proyectos de ordenanza, que son los 3 instrumentos que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano para desarrollar nuestra actividad. La gran mayoría de ellos tienen que ver justamente con las consultas y con las preguntas, para tener información respecto a algunas de las cuestiones que suceden en el Departamento Ejecutivo, que el Consejo Deliberante desconoce y debe conocer para el normal ejercicio de una de sus funciones, que es la del control. Bueno, también ahí hay un alto déficit en términos de... Hemos tenido muy pocas respuestas en muchas cuestiones. Por ejemplo, recordando, haciendo memoria, hoy... en su momento preguntamos cuál había sido el costo de la organización de los festejos del aniversario de Necochea acá en la Plaza Dardo Rocha. Ya dejamos de preguntar cuáles fueron los costos ahora de la inauguración de la temporada del Festival Infantil, pues son monstruosos. Hay una infraestructura que se pone en marcha, incluso infraestructura que a veces es requerida a terceros, porque no tiene escenarios, por ejemplo, en principio, y son elevados costos. Después nos pasamos la discusión discutiendo en el Consejo Deliberante en cuanto a la prestación de un servicio, y estamos mirando los números y decimos, pero estos números se los come después la organización de un evento como esto. Que no digo que no tengan que estar, pero por lo menos tenemos que saber y mirar muy bien y tener el ojo muy agudo respecto a lo que está gastando el municipio. Bueno, en ese tipo de cuestiones hay un montón de estos instrumentos. Pero ¿pudieron saber algo o nunca les responden nada? Generalmente no responden. Generalmente... No responden, pero discúlpame, sí. ¿No responden o nos responden? No nos responden. Claro, o sea, no tienen respuesta. Mira, yo le había pedido al bloque de hacer una estadística respecto a justamente los que habíamos tenido respuesta y los que no habíamos tenido respuesta. Muchas veces depende del área a quien esté dirigida la pregunta. Sí vemos que se hace un cuello de botella, porque todos los instrumentos del Consejo Deliberante terminan en la Secretaría Privada del Intendente, y es ahí donde se traban.
Cuando uno después va de manera personal o particular a algunos de los secretarios, el nivel de respuesta es distinto. Incluso ante la convocatoria que hemos tenido o que hemos hecho en algunas cuestiones a los propios secretarios han estado. Digo, por nombrar algunos, porque las cosas cuando obtenemos respuestas hay que decirlas. Más allá de que no nos puedan satisfacer esas respuestas, por lo menos han estado a disposición. Bueno, hacer respuestas que no te satisfagan, ese otro. Pero han estado a disposición. Preguntas, La secretaria de Salud ha estado a disposición. La secretaria de Desarrollo Social ha estado a disposición del Consejo Deliberante. Pero hay otras áreas que se mantienen en la opacidad más. Y eso generalmente a uno le despierta la atención. Esperemos ahora. Con eso? ¿Qué pasa? Si yo te pregunto, no me contestás. Te vuelvo a preguntar, no me contestás. Vuelvo a preguntar, no me contestás. No pasa nada. ¿Para qué está entonces el Contralor del Consejo Deliberante si el Ejecutivo o la Secretaría no dan pelota? ¿De qué sirve el instrumento? Es un instrumento que en el normal ejercicio de la democracia debería servir porque debería haber un ida y vuelta y una respuesta. Pero si no la hay, el mecanismo último de sanción sería si uno termina encontrando alguna cuestión que amerite una interpelación a algún funcionario. No hemos llegado a esa instancia. Y yo la verdad abrigo una esperanza en la presencia hoy del secretario de Gobierno, Jorge Martínez, porque compartió con nosotros un año legislativo. Y entiendo que a veces la administración del departamento ejecutivo demanda muchísimo tiempo. Pero también le tienen que dedicar un tiempo a la interrelación con el Consejo Deliberante. Y como Martínez pasó por el Consejo Deliberante en la reunión de seguridad, yo se lo planteé. Digo, bueno, a ver si podemos modificar esta relación y empezar a tener un entendimiento. ¿Gabriela Góngora cuánto tiempo estuvo de concejal? Sí, pero Gabriela tenía otra impronta. A Gabriela le costaba muchísimo la relación con el Consejo Deliberante. Ella habiendo sido concejal durante muchísimo tiempo. Sí, pero dos o tres periodos. Le costaba muchísimo. Yo recuerdo una que termina yendo al Consejo Deliberante por algunas cuestiones que habían sucedido en la playa de estacionamiento de camiones, con el robo, ¿te acordás de la recaudación un día domingo a la madrugada en la playa de estacionamiento de camiones? Más allá de que las respuestas fueron insatisfactorias, por supuesto, le costó ir al Consejo Deliberante una enormidad. Como si nosotros fuéramos perros bulldog que ladráramos y mordiéramos el Consejo Deliberante. Si una respuesta no convence, usted dice, esta respuesta a mí no me convence, me trae sospecha o algo, después queda todo en la nada, porque entonces con ese criterio, aquí miércoles está el Consejo Deliberante, si controla y después le dicen, esto es así, y dicen, no, qué barbaridad lo que hicieron, y queda en la nada, ¿para qué nos representan? Mira, yo creo que en el ejercicio del control, insisto en lo mismo, después está cómo lo afecta al propio intendente, lo que nosotros hacemos. Hemos logrado que en algunas cuestiones le hemos afectado bien porque ha cambiado o ha habido una acción luego de una pregunta del Consejo Deliberante, sobre todo del bloque de concejales del radicalismo. En otras no tendrá respuesta y por eso nosotros tenemos la evaluación que tenemos de parte del intendente. La playa de estacionamiento de camiones es claramente una de ellas. Digamos, a partir de que nosotros preguntáramos, pusiésemos foco en lo que venía sucediendo en la playa de estacionamiento de camiones, empezaron a elaborar un plan de trabajo que está en proceso, que está viniendo, como la sala de monitoreo. Pero bueno, ahora nosotros tenemos la oportunidad de evaluar si ese plan de trabajo lo cumplieron o no, y después de hacer una justamente consideración política y comunicarle a la gente, a ustedes y a los medios, de que hay cuestiones que prometen y no cumplen. Y estas son cuestiones todas generalmente coyunturales. Sí. Hemos abandonado la posibilidad de debatir cuestiones estructurales del distrito porque este intendente, yo lo digo con el máximo de los respetos, se ha encargado de administrar la coyuntura, pero no de pensar en el largo plazo y de encarar los problemas estructurales que tiene la ciudad. No ha habido solución con lo del casino, no ha habido solución definitiva o no ha habido ni siquiera un llamado a la comunidad, a las expresiones políticas que nos digan que estamos cerca de lograr tener, aunque sea un anteproyecto de la puesta en marcha de la planta de frentes locales. No ha habido una discusión de la ciudad hacia dónde crece, cómo y cómo la zonificamos. Hubo una discusión respecto a
el sistema al servicio de recolección de residuos, pero que estaba impregnada por una deuda que había generado este propio gobierno. Y ojalá sirva para un cambio de paradigma respecto a lo que estamos haciendo con nuestros ¿Crees residuos. que se va a armar la planta de reciclaje, algo de eso? Las tienen que armar. No, sí, yo no sé, bueno, las tienen, todas las cosas supuestamente se tienen que hacer. Y Sí, yo creo que muchas sí. veces no se hacen. Espero que sí. Nosotros íbamos a estar muy presentes reclamando esa. La tienen que armar. Es una obligación contractual y lo que yo decía cuando nosotros aprobamos el acuerdo, es decir, nos pone ahora al Estado en la posición de donde no discutimos quién debe exigirle qué cosa a quién. Porque antes era la discusión del huevo o la gallina. Vos me debes, yo no cumplo con todo el contrato, vos no cumplís con todo el contrato, entonces usted me debe. Claro. Bueno, ahora hay un reconocimiento de deuda, un acuerdo, una forma de cómo se va a pagar esa deuda y está en cabeza de la empresa, siendo el Estado el que debe controlar justamente el cumplimiento de algunas de las responsabilidades que asumieron en este acuerdo que no estaban en el contrato original, como por ejemplo la planta de tratamiento. O sea, claro, pero Una planta el separada. Estado, el Ejecutivo tiene que controlar a la empresa. Sí. Y ustedes como cuerpo deben controlar al Ejecutivo, que el Ejecutivo controle a la empresa. Sí, pero nosotros mañana, si la planta de tratamiento a los 7 meses no está puesta en marcha o no está desarrollada, ¿Cuándo comenzaban los nosotros 7 meses? podemos pedir justamente la revocación del contrato, eso sin ningún lugar a dudas. Y rediscutir, digamos, algunas de las cuestiones que tenemos que rediscutir, porque yo siempre lo he dicho millones de veces. Tenemos un muy buen servicio de recolección de residuos, un nulo servicio de tratamiento de residuos. Bueno, el Estado también tiene que planificar, el Ejecutivo tiene que planificar que para que ese tratamiento sea efectivo empecemos a modificar también algunas de las cuestiones culturales que tenemos de separación en origen, y no hay un plan en este sentido. Sí, También se perdió una oportunidad en la discusión que tuvimos durante el mes de diciembre, porque lo único que se hizo fue, esto es cierto, o sea, se discutió una deuda y la deuda abrió la posibilidad de poner en cabeza de la empresa, nuevas obligaciones. Pero un plan integral de lo que estamos haciendo con nuestros residuos está ausente todavía. Claro. Otra cosa que se va a seguramente tratar dentro de poco, no sé si va a pasar por el Consejo, si no hay modificaciones en el pliego de licitación del casino, seguramente no vaya a pasar por el Consejo, ¿no? ¿Qué se ha hablado sobre ese tema? No, sin ningún lugar a dudas creo que va a pasar por el Consejo Deliberante, porque los tiempos del segundo llamado a licitación están absolutamente todos vencidos, así que me parece que y modificaciones en el pliego seguramente va a haber, porque tal cual estuvo planteado, fracasó. Y vamos a ver qué es lo que propone el Ejecutivo y bueno, discutiremos en función de lo que propone. Yo creo que viene un año complejo en ese sentido, porque todo va a estar teñido seguramente por el año electoral, esto no nos va a hacer los distraídos, pero es un buen ejercicio porque a partir del año que viene, sea quien sea el nuevo intendente de la ciudad, va a tener que tener un diálogo con el Consejo Deliberante que este intendente se ha negado a tener. Y es justamente el de encontrar denominadores comunes y construir consensos que no ha logrado establecer este intendente. Porque el que venga, el que asuma el 10 de diciembre del 2023, se va a encontrar con un Consejo Deliberante en el que no va a tener mayoría propia. Sea quien fuese el intendente, imagínate el que quieras. Pero esa va a ser una realidad. Acá un oyente, Osvaldo, nos está diciendo que no ve una oposición muy enérgica y los ve muy complacientes con el Ejecutivo. Le diría a Osvaldo que haga un seguimiento. Después nos podemos comunicar con Osvaldo y le puedo contar algunas de las cosas que hemos hecho, o nos puede mirar algunas de las expresiones que hemos tenido y algunas de las cuestiones que señalamos, y no somos una oposición complaciente. Somos una oposición que controla y por sobre todas las cosas, en algunas cosas trascendentales que a nosotros nos preocupan, además una oposición que ha propuesto. En este caso, insisto en lo mismo, yo me voy a concentrar en lo que es el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Sí, Gonzalo, recién, más allá de eso que siempre ha sido tu caballito de batalla, ¿no es cierto? Y estás muy abocado a la seguridad y esto, recién dijiste que no se ha visto que hayan tratado los problemas coyunturales y los problemas serios que tiene Necochea de hacia dónde va la ciudad, la planta de tratamiento de efluentes.
ustedes como cuerpo y como bloque, que en algún momento obviamente tienen la aspiración de llegar a la intendencia, ¿no es cierto? Ya tienen todo ese plan desarrollado, como si decir, bueno, si llegamos a la intendencia, esto es lo que vamos a hacer, la ciudad va a ir para acá, la planta de Frente Coacales se va a hacer de esta manera porque sale tanto, o si llegan, ahí van a empezar a ver qué hacen. Mira, es lo que pasa muchas veces. Llegamos y ahora qué hacemos. Nosotros tenemos una gran ventaja. Para algunos, para mí es una gran ventaja. No fue hace mucho tiempo que nosotros tuvimos una experiencia de gobierno y creo que fue virtuosa. Y sentó las bases de las discusiones de muchas cuestiones que después fueron abandonadas. La planta de Frente debe haber sido una de ellas. La planta... En ese momento también hacía falta. No, la municipalidad, bajo el gobierno radical, compró los terrenos donde la planta de Frentes Locales debe establecerse. Y había un proyecto, está el proyecto y nosotros lo hemos analizado, e incluso lo está trabajando algunos de los que lo trabajaron en su momento, el ingeniero Tauriani es uno de ellos, en la reformulación de ese proyecto, porque por supuesto van modificándose. Aspiramos a tener la posibilidad de poder sentarnos con un gobernador de Juntos y con un presidente de Juntos y un intendente de Juntos, que tengamos, digamos, claridad respecto a las cuestiones que debemos encarar en los próximos 30 años. La planta de tratamiento es una de ellas. ¿El intendente de Juntos? El intendente actual. No, se ha declarado, aparte lo ha declarado él personalmente, así que no. Y nosotros esos temas los vamos a respetar. La zonificación de la ciudad. Tenemos la base para empezar a discutirlo, que es el CODES, que también nosotros lo pusimos a disposición del Consejo Deliberante. En materia de seguridad, la puesta en marcha directa rápidamente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y después el proyecto de la puesta en los espacios públicos de los puntos seguros para construir una red de seguridad. Sí, tenemos muchas de las cuestiones que nosotros planteamos, ya las tenemos planificadas y sabemos de qué manera encararlas. Claro que uno se encuentra cuando se encuentra con un gobierno, se encuentra con la coyuntura. Bueno, lo inteligente de un dirigente político no es solo la administración de la coyuntura, sino pensar y adelantarse al futuro. En cuestiones productivas, mira, el lunes, que fue la asunción de autoridades del comité, tuvimos la visita del intendente de Lobería. Incluso tuvimos algunas reuniones con empresarios en el puerto y no fue que vino solo a saludarnos. Vino a decirnos cuestiones que ya veníamos conversando desde hace mucho tiempo y que él está trabajando, que es el tren de carga en Puerto Quequén nuevamente. Y si necesitamos que Necochea sea el motor de eso en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros somos municipios chicos y la región va a desarrollarse si se desarrolla Necochea. Los estamos esperando. Tenemos que trabajar claramente con las cuestiones que vienen trabajando intendentes como el de Balcarce, el de Lobería, el de San Cayetano, digamos, para poner en valor nuestras capacidades y nuestras ventajas competitivas, que las tenemos. En el puerto, nos decían. El puerto también ha administrado en los últimos años solamente la coyuntura. Porque el dinero ingresa al puerto, porque la actividad no se va a detener. Pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que discutir el puerto de los próximos 30 años y adelantarnos a los tiempos. La recuperación del tren de carga es uno de ellos. La plataforma logística alrededor de donde llegue el tren de carga es otra de las discusiones. ¿Cómo diversificás el puerto? Obviamente todo eso tiene que ser discutido a un nivel provincial y nacional por una cuestión lógica de guías de todo. Pero con el empuje de los dirigentes locales y hemos tenido una dirigencia en el Puerto Quequén también altamente conservadora. No quiere discutir ni quiere mirar hacia el futuro porque mira el presente, mira al costado, a la izquierda, a la derecha y los recursos le llegan igual. Y están bien. Pero no es así como se piensa justamente el desarrollo. No, si querés desarrollar tenés que pensar en un plan a futuro. Pero bueno, evidentemente los últimos gobiernos no lo han hecho. Es así. Te hago la última, ya que porque nos tenemos que ir a la tanda y debemos cumplir con nuestros auspiciantes y ya nos pasamos unos minutos. Con respecto a esto de la reforma educativa que quieren hacer, bueno, hoy se votaba, hoy se veía y se discutía de que se podían llevar 16 previas y que no iba a haber nadie, lo que quieren bajar es el nivel de los chicos que repiten. Y obviamente quieren, en vez de exigir más, igualar todo para abajo. ¿Cómo lo ven ustedes vos desde tu punto de vista? Y si desde un eventual caso lo han charlado con quienes puedan llegar a ser gobernadores en el futuro,
a ver si puede llegar a haber alguna vuelta atrás de toda esta Es que barbaridad. es lamentable la señal de estas discusiones. Y sin adentrarse a la cuestión final, ya ponerlo en discusión, le estamos dando una señal a nuestros hijos y a los que están dentro del sistema educativo, pero en general para la vida, de que el esfuerzo no vale nada, de que es lo mismo. Haga lo que yo haga, la consecuencia va a ser una amnistía generalizada y voy a poder seguir desarrollándome de la misma manera, tanto si me tiro al sol o si me pongo a estudiar. Y la verdad que es lamentable. No se crece así. No, o sea, le tenemos que dar la señal a nuestros hijos de que el esfuerzo vale la pena, de que la disciplina tiene un valor, de que se llegan a los objetivos que uno se plantea en la vida después de recorrer un camino que tiene idas y vueltas. Y que no es lo mismo no hacer nada, que no es lo mismo no tomarse las cosas en serio, que no es lo mismo no perfeccionarse, no tratar de mejorarse, no tratar de estar dentro del marco de lo que la ley dice, porque esto emana para el análisis para el lugar que vos quieras analizar, porque entonces es lo mismo. Yo el semáforo de acá a la esquina no lo voy a respetar, porque es lo mismo. Ese es la señal. Ese es el mensaje. Y eso es lo que se debe torcer en este año. Este año hay dos modelos distintos Claro. que vamos a discutir respecto a un montón de cuestiones. Y me parece que este es muy demostrativo. Es muy demostrativo. Esperemos que podamos recuperar a la sociedad del esfuerzo, del trabajo. Sí, que se ha perdido. Y de que los que yo sí creo en la igualdad de oportunidades, pero a través de la posibilidad que el Estado le brinde posibilidades a todos en el mérito. Claramente creo en el mérito. Este gobierno no. Claro, exactamente. Bueno, gracias Gonzalo. Estuvimos aquí con Gonzalo Díez, seguimos en el diálogo de hoy, 10:36 minutos, vamos a la tanda.